Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Hola Miss, vamos a iniciar con nuestra clase Miss de Matemáticas 1. La semana es del 1 al 5 de julio. Muy bien Miss, ¿me puedes decir qué es una sucesión? Ok, una sucesión es un conjunto de números ordenados de acuerdo a un patrón. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Un ejemplo más, 7, 14, 21, 28, 35 y 42. Muy bien, entonces ahí ya mencionamos lo que son las sucesiones y unos ejemplos de ellos. Bien, aquí nosotros tenemos el ejemplo de una sucesión. A ver, Miss, ¿qué me puedes decir de este ejemplo? Ok, primero que nada, esa sucesión está conformada por varios términos. En este caso, al primer número se le conoce como primer término, al segundo número se le conoce como segundo término, en este caso, tercer término y así sucesivamente. Hasta tener n términos. Exacto. Y si observamos bien, en esta sucesión tenemos una diferencia de 3 del primer término al segundo término. Luego, del segundo término al tercer término, también tenemos una diferencia de 3 y así sucesivamente. Miss, ¿cómo sacaste esta diferencia? A mí no la entendí en esa parte. ¿Cómo la calculaste? Ok, si nosotros observamos, ¿sí?, el primer término y el segundo término, yo puedo decir, ¿cómo puedo obtener el siguiente término? Primero, observen, ¿cuánto hay de diferencia de 3 a 6? Entonces, sería 3. El siguiente término, ¿cómo lo obtengo? Ok, a ese número que ya obtuve, le voy a sumar 3 y obtengo el siguiente número. Y así sucesivamente, a cada uno de los términos voy a sumarle 3. Ok, Miss. Entonces la sucesión en este caso va a ir aumentando de 3 en 3. Así es. Gracias, Miss. Bien, tenemos la siguiente sucesión. Miss, ¿cuál sería la diferencia de esta sucesión? Ok, observemos nuevamente. Nuestra sucesión es 3, 6, 9, 12, 15, 18. La diferencia en ellos es de 3. Nosotros debemos de manejar lo que viene siendo una regla. ¿Sabías, Miss, que la regla de esa sucesión es, inicia en 3 y se va sumando 3 al término anterior? Muy bien, para encontrar la regla, entonces, lo que vamos a usar es lenguaje común. Si ustedes se fijan, como dice Miss Erika, la sucesión inicia en 3 y le voy a sumar 3 para encontrar la segunda sucesión. Bien, tenemos la siguiente sucesión. Vamos a calcular o vamos a encontrar la regla. Si se fijan, iniciamos en 14. Pasamos al segundo término, que sería 21, y entonces vemos que hay una diferencia de ¿cuánto, Miss? De 7. De Por 7. lo tanto, su regla es, inicia en 14 y se suma 7 al término anterior. En la siguiente sucesión vamos a observar algo. Si ustedes se fijan, está disminuyendo esa sucesión. Por lo tanto, la regla que nosotros tendríamos, que inicia en 30, y ahora, como disminuye, le vamos a restar 5, porque de 30 a 25 hay una diferencia de ¿cuánto, Miss? De 5. Ok, Miss, ¿te acuerdas? Cuando estuvimos viendo un tema de sucesiones, también hicimos una mención que las sucesiones se clasifican en dos. Una de ellas es creciente. ¿Recuerdas a qué se refiere, Miss? Creciente es una sucesión que va a ir aumentando, su nombre lo dice, está creciendo, como en este caso. Inician en 3 y vamos a llegar a n valor, pero hasta aquí nos marca 18. Y así va pasando con las demás sucesiones, van a ir aumentando. Muy bien. La siguiente clasificación es de crecientes. ¿A qué se refiere, Miss? Cuando una sucesión decrece significa que van a ir disminuyendo. Es decir, tengo el valor más pequeño, perdón,
el valor en este caso sería más mayor y van a ir disminuyendo dependiendo de la cantidad que nosotros tengamos. Por ejemplo, de 18 pasaría a 6, de 30 a 10 y de 12 a menos 3. ¿Okay? Ahora vamos a colocar, o a conocer más bien, lo que viene siendo sus expresiones algebraicas. Si tomamos en cuenta la siguiente sucesión, observamos que tiene una diferencia de más 3. Es decir, esta sucesión, primero que nada, es creciente y observamos que de un término a otro aumentamos 3. ¿Cómo voy a obtener lo que viene siendo su expresión algebraica? Ok, hace un momento nosotros hablábamos sobre el lenguaje común. Ahorita lo que vamos a hacer es encontrar la expresión algebraica para esta sucesión. Mira, para que yo encuentre o formule una expresión algebraica, lo que tenemos que tener en cuenta es la diferencia. Conociendo la diferencia que hay de un término a otro término, esa diferencia, ese valor va a ser parte de mi expresión, va a ser la constante. Como en este caso, la diferencia es 3, por lo tanto, mi expresión algebraica empezaría con 3. Ahora, n va a ser aquella variable que va a cambiar, es decir, puede tomar el valor no el valor, el término 1, el término 2 y el término 3. Y así sucesivamente la cantidad de términos que nosotros tengamos. Ok. ¿Cómo podemos confirmar que realmente esta es la expresión algebraica de esta sucesión? Bueno, lo que voy a hacer, Miss, en este momento para comprobar si efectivamente esta expresión es la correcta, voy a sustituir n, va a ser en este caso el término 1, ¿ok? Y al sustituir voy a obtener el valor que está en el término 1, que en este caso sería 3. Así mismo va a quedar 3 por 1, 3. ¿Quién es 1? 1 viene siendo el término 1, la posición de mi sucesión. Ahora voy a encontrar el valor del término 2. Por lo tanto, 3 por 2, 6. No olvides que n viene siendo la posición 2. Y así lo podemos hacer sucesivamente. Incluso tú puedes encontrar cualquier término que me estén dando. Por ejemplo, a mí me piden encontrar qué valor va a tener el término 15. Por lo tanto, voy a multiplicar 3 por el término 15 y me va a dar el valor de 45. Muy bien, continuemos. Aquí tenemos un ejemplo más, en el cual la sucesión es 5, 9, 13, 17, 21 y 25. Si observamos, nuestra diferencia es de 4. Ok, ¿cómo quedaría nuestra expresión algebraica? Bien, vamos a ver aquí un concepto que se llama sucesión con progresión aritmética. ¿Qué significa sucesión con progresión aritmética, Miss Erika? Ok, eso se refiere a cuando la diferencia entre un término y otro, si ustedes observan, es el mismo, por lo tanto, o constante. Entonces se puede decir que esta sucesión es una sucesión con progresión aritmética. Es decir, esté sumando o restando la misma cantidad. Ok, ahora, Miss, vamos a encontrar su expresión algebraica de esta sucesión. Vamos a recordar el primer tipo. ¿Qué recuerdas que debemos escribir nosotros en nuestra expresión algebraica como primera parte? Vamos a poner la diferencia, Miss. Sería 4. Ahora yo la voy a acompañar con una variable que se llama n. Siempre la constante tiene que estar acompañada de n. Por lo tanto va a quedar 4 por n. Pero, Miss, aquí hay algo, fíjate. 4 por n. En este caso vamos a verificar que el valor que yo encontré me dé el resultado que tiene el término 1. ¿Cómo lo voy a encontrar, Miss? Lo encontramos de la siguiente manera. 4. Como estoy hablando del término 1, entonces lo voy a multiplicar por 1. 4 por 1 me va a dar 4. Pero aquí hay algo, Miss.
que todos se deben de no olvidar, sino que debemos nosotros buscar que este resultado, que esta expresión a mí me dé 5. Por lo tanto, 4 por 1 a mí me da 4, pero necesito un valor para que me dé 5. ¿Qué valor sería? Le sumo 1. Por lo tanto, va a quedar 4 por 1, 4, más 1, 5. Y encontramos el valor del término 1. Y así vamos a hacer con todos los demás términos para verificar que nuestra expresión algebraica sea la correcta. Y de esa manera ya tenemos la expresión algebraica. Ok, si se fijan, ahí al final solo sustituimos los valores correspondientes a cada uno de los términos cuando n vale 1. Entonces, su valor va a ser 5. Cuando n vale 2, su valor es 9. Cuando n vale 3, su valor es 13. Y también podemos calcular cualquier n, es decir, cualquier valor que requeramos. Aquí, por ejemplo, estamos tomando el valor de 15, por lo tanto, su valor es 61. En la siguiente sucesión, observemos qué está pasando con ella, Miss. Bueno, vamos a observar primero la información que nos dan. Esto es algo muy importante en cualquier tipo de matemáticas. Yo estoy observando que la sucesión Miss va a ir disminuyendo y va disminuyendo de menos 5. Es decir, Miss, que la diferencia va a ser menos 5. ¿Ok? Vamos a encontrar entonces nuestra expresión algebraica. Voy a hacerlo, Miss, todavía, por favor, no me pongan la información, vamos a hacerlo. Ok. Aquí debemos de recordar que en este caso nuestra sucesión es decreciente, va disminuyendo de 5 en 5. Entonces, nuestra expresión algebraica va a tener la constante de menos 5, ¿ok? No olvidemos que tiene que ir acompañada de su amigo n. Y tenemos la primera parte, menos 5 por n. Bien, si yo multiplico menos 5 por n, recuerda que n es el valor de 1. Entonces, menos 5 por 1 a mí me daría menos 5. Pero yo necesito que a mí me dé 90. ¿Qué crees, Miss, que en este caso yo tendría que ponerle? Ok, ahí vamos a hacer lo siguiente. Aquí nos va a generar una pequeña incógnita. Si se fijan, tenemos ya aquí lo que viene siendo nuestra constante o nuestra diferencia, que viene siendo menos 5n más algo, me debe de dar como resultado el valor de 90. Por lo tanto, yo aquí estoy utilizando una variable x para marcar este término desconocido. Y con esto voy a formular una ecuación de primer grado, en el cual me dice menos 5 más x me debe dar como resultado 90. Despejando, recordemos que este está restando. Lo voy a pasar al otro lado de la ecuación haciendo lo contrario. Por lo tanto, va a sumar. Y mi resultado me va a quedar x es igual a 90 más 5. Por lo tanto, quedaría 95. Ok, Miss, permíteme, Miss. Vamos a analizar nuevamente esta expresión algebraica. Recordemos entonces que menos 5 viene siendo la diferencia que hay. N viene siendo el valor que va a tomar la variable. Y en este caso, el signo de pregunta es el valor que nosotros en este momento desconocemos. ¿Ok? Lo que tenemos aquí es una ecuación de primer grado que lo que vamos a hacer es mover los términos. ¿Ok? Como dice Miss Erika, al momento de mover los términos, x queda de este lado y este 90, al momento de pasar el menos 5 de este lado, recuerda tus operaciones inversas, de menos pasa a 5 y me daría x igual a 95. Por lo tanto, Miss Erika, aquí tendríamos nuestra expresión algebraica concluida. ¿Ok? Ok, es correcta. Para confirmarlo, habrá que sustituir por lo menos uno o dos valores y así podemos nosotros corroborar con nuestra sucesión. Si ustedes observan nuevamente,
tenemos nuestra expresión algebraica que es menos 5n más 95. Confirmemos. Sustituyendo primero n con valor igual a 1, nos queda menos 5 por 1 más 95. Por lo tanto, su resultado es 90. Correcto. Tenemos el primer valor. El segundo valor, cuando n vale 2, menos 5 por 2, nos quedan menos 10, más 95, nos va a quedar 85. Si ustedes observan, es correcta en este caso nuestra expresión algebraica. Y de igual manera podríamos calcular cualquier valor. Ok, a continuación, ahí en su libro, en la página 206, ustedes van a poder encontrar este ejercicio en el cual seguimos trabajando con las progresiones, con las sucesiones con progresión aritmética. Observen, primero tenemos lo que viene siendo nuestra regla o descripción de la sucesión. Luego tenemos que calcular los primeros 4 términos de esa sucesión. Luego, calcular la expresión algebraica. Y por último, nosotros podríamos calcular en este caso cualquier término. Si observamos el primero, nos dice, cada término de la sucesión se obtiene al sumar 5 y su primer término es 2. Por lo tanto, mi sucesión quedaría de la siguiente manera. Iniciamos en 2 y vamos aumentando 5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nuestra expresión algebraica debe de empezar con 5n. 5 es nuestra diferencia de un término a otro, recordando. Luego, nuestra variable n. Y por último, 5n, es decir, 5 por 1, 5. Pero nuestro primer valor es 2. Por lo tanto, aquí estoy restando 3. Y para confirmar en este caso que nuestra expresión algebraica es correcta, aquí tenemos los siguientes valores. Y podemos calcular, según su ejercicio, la posición 125, que quedaría de la siguiente manera. Se va a multiplicar 5 por la posición, que en este caso es 125, y vamos a restar menos 3. Entonces, nos quedaría 625 menos 3 igual a 622. Ok, Miss, ¿nos presentas por favor las demás sucesiones que tenemos? Okay. En este caso tenemos un término de la sucesión, se obtiene restando 5 al término anterior. El primer término de la sucesión es 2, es decir, la sucesión empieza con el valor de 2. Miss, ¿cómo quedaría su expresión algebraica? Ok, aquí observemos cómo se está restando, entonces tenemos que poner menos. ¿Cuál es nuestra diferencia? 5, por lo tanto nos queda menos 5n más 17. Y para confirmar, un término más sería el término 88 y queda de la siguiente manera. Menos 5 por 88 más 17, quedándonos como resultado, en este caso, un valor negativo, pero es correcto, sería menos 423. Ok, Miss, vamos a ver los resultados finales que tenemos en toda esta tabla. Para esta sucesión, su regla sería 1 por n entre 2 menos 5 menos. Así es. Y para esta, su regla sería 0.5 por n menos 1.8. Luego tenemos un ejemplo más en el cual les dice que en este caso, dada la expresión algebraica, ustedes deben de elaborar esa regla y formar su sucesión y por último mencionar lo que viene siendo la diferencia entre un término y otro. Entonces, tenemos la expresión 2n menos 1. Entonces, ¿qué regla sería, Miss? La posición se multiplica por 2 y el resultado se le va a restar 1. Ok.
tomando en cuenta esa regla y su expresión algebraica, esta vendría siendo nuestros términos de la sucesión. Si ustedes observan, en este caso tenemos una diferencia de 2. Y si checan lo que viene siendo su expresión algebraica, es 2. Entonces, estamos correctos. Muy bien, chicos, pues este fue el tema que corresponde a esta semana. Gracias y nuevamente recuerdo enviar sus actividades a los correos de tus profesores. Hasta luego.